El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó un documento con el que busca poner bajo la lupa la gestión de Gustavo Petro y su administración. Se trata del llamado Libro de la Verdad, un informe de 135 páginas elaborado durante el proceso de empalme, en el que participaron 1.300 personas. El documento fue presentado oficialmente el 18 de agosto de 2026 ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Reúne 82 casos relacionados con posibles irregularidades, problemas administrativos, riesgos fiscales, cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos durante la administración anterior. Dentro de todo este informe hay 10 casos que el propio documento destaca por haber puesto en riesgo la gestión pública. En este video vamos a revisar uno por uno de esos 10 casos, de acuerdo a la información que presenta el Libro de la Verdad. Empecemos. Primer caso, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre. La UNGRD ya venía golpeada por el escándalo de los carrotanques en La Guajira, pero el Libro de la Verdad amplía estos cuestionamientos. Según el nuevo gobierno, la entidad giró 856.000 millones de pesos sin una declaratoria de urgencia manifiesta y además habría dificultades para establecer el rastro de cerca de 1,38 billones de pesos. El informe también señala que la UNGRD ejecutó apenas 4,3% de 15,3 billones asignados, mientras 240.766 millones de pesos siguen pendientes de reintegro por convenios vencidos. A esto se suma una incertidumbre contable de 1,29 millones de pesos y la suspensión por parte del Consejo de Estado de un decreto que buscaba trasladarle otros 4 billones de pesos. El punto central es claro. El documento plantea serias dudas sobre la ejecución, trazabilidad y manejo de los recursos de la entidad. La vigilancia de estos recursos cobra aún más importancia en un momento como el actual. Tras el terremoto de magnitud 7.4 que afectó a Colombia, la UNGRD es una de las entidades claves en coordinar las respuestas y atender a las comunidades afectadas por este desastre. Segundo caso, La Guajira y la sentencia T-302. Este caso tiene como escenario La Guajira y especialmente la población indígena Wayuu. La sentencia T-302 de la Corte Constitucional buscaba enfrentar la vulneración de derechos fundamentales de niños y niñas Wayuu, especialmente frente al acceso del agua, la alimentación y la salud. Sin embargo, según el Libro de la Verdad, esta orden judicial terminó sirviendo como una especie de sombrilla para una contratación que alcanzó 1,78 billones de pesos. Entre 2022 y julio de 2026 se habrían firmado 1.085 contratos. ¿Y cuál es el problema? El nuevo gobierno sostiene que no encontró resultados verificables que correspondieran con semejante nivel de contratación y con las necesidades de la niñez de La Guajira. Además, se cuestionan mecanismos como invitaciones cerradas y posibles debilidades en los requisitos exigidos a algunos oferentes. En otras palabras, el interrogante que plantea el documento es bastante sencillo. ¿Cómo se contrataron cerca de 1,8 billones en nombre de una población especialmente vulnerable y qué resultados concretos dejaron estos recursos? Tercer caso, las nóminas paralelas. Este punto toca una práctica que lleva años generando controversia en el Estado colombiano, los contratos de prestación de servicios. Según el Libro de la Verdad, durante el gobierno anterior se llegó a contabilizar una denominada nómina paralela cercana a los 900.000 contratos. El cuestionamiento está en el uso de contratistas para desarrollar tareas que podrían corresponder a funciones permanentes de las entidades. Además, el informe sostiene que solo en entidades de orden nacional fueron suscritos 164.813 contratos por 14,87 billones de pesos ante la entrada en vigencia de las restricciones de la Ley de Garantías. Cuarto caso. Defensa y capacidad operacional. El Libro de la Verdad sostiene que mientras diferentes grupos armados ilegales aumentaron su presencia en hombres y territorio, las fuerzas militares enfrentaron fuertes restricciones presupuestales y problemas operacionales. Uno de los datos más llamativos está en la aviación del ejército. De 19 helicópteros Mi-17, solamente 8 estarían operativos, según las cifras divulgadas a partir del informe. También se advierten restricciones en la disponibilidad de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. ¿Por qué esto es alarmante? Porque estas aeronaves son claves para movilizar tropas, evacuar heridos, transportar suministros y reaccionar en zonas de difícil acceso. Por eso el problema no es solo presupuestal, sino que afecta la capacidad del Estado para responder frente a los grupos armados. Quinto caso, Colombia Mayor.
Este punto afecta directamente a cerca de 3 millones de adultos mayores en condición de pobreza y sin pensión. Según el Libro de la Verdad, el programa Colombia Mayor agotó en julio el presupuesto disponible para todo 2026. Esto dejó pendientes los 5 ciclos correspondientes a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cada uno costaría aproximadamente 630.000 millones de pesos. Según el informe, la administración amplió el programa esperando una cofinanciación de 3,2 billones que finalmente no se concretó. El señalamiento del nuevo gobierno es que se aumentó la cobertura sin contar con una fuente completamente asegurada para financiarla. Ahora bien, esto no significa automáticamente que los beneficiarios dejaran de recibir sus transferencias. El nuevo gobierno ha señalado que está buscando los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los pagos, pero la alerta presupuestal sí está planteada. Sexto caso, Fonigualdad. Esta denuncia está relacionada con el Ministerio de la Igualdad y Fonigualdad. Aquí aparece una cifra que había generado cuestionamiento incluso antes de la presentación del Libro de la Verdad. La Contraloría ya había advertido sobre 5 contratos suscritos con la empresa temporal Laborando SAS por 140.910 millones de pesos. Estos contratos estaban destinados al suministro de miles de trabajadores. ¿Cuál es la preocupación del organismo de control? Que no se habrían encontrado resultados verificables suficientes para demostrar que esta contratación estaba contribuyendo realmente a la finalidad de mini igualdad. Séptimo caso, la reforma agraria. Llegamos a uno de los temas que fueron bandera en el gobierno de Gustavo Petro, la reforma agraria. Durante su administración se habló de una meta de 1,5 millones de hectáreas. Según las cifras citadas por el nuevo gobierno, se reportaron aproximadamente 351.463 hectáreas entregadas por el Fondo de Tierras, pero el documento cuestiona la manera como se contabilizaron esos avances. De esas más de 351.000 hectáreas, alrededor de 98.148 contarían con un registro pleno. Esto solo corresponde aproximadamente al 28% de las hectáreas reportadas como entregadas y alrededor del 6,5% de la meta de 1,5 millones de pesos. El cuestionamiento entonces no es solamente cuántas hectáreas fueron entregadas físicamente, sino cuántos campesinos recibieron finalmente un título jurídicamente formalizado que les garantice propiedad y seguridad sobre esa tierra. Octavo caso, AIR-E. De acuerdo con el documento, AIR-E, una empresa privada de servicios públicos de Colombia encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, pasó de registrar un patrimonio positivo de 2,22 millones de pesos en 2023 a un patrimonio negativo de aproximadamente 377.262 millones de pesos en 2025. Además, habría acumulado pérdidas por cerca de 2,859 billones de pesos. La compañía estaba bajo intervención estatal y posteriormente el gobierno de Gustavo Petro anunció su liquidación y la intención de trasladar sus activos a una nueva empresa pública. Pero el Libro de la Verdad incorpora otra preocupación. Findeter habría otorgado créditos a AIR-E por aproximadamente 328.000 millones de pesos. El informe cuestiona las garantías, la documentación y algunos aspectos del análisis de riesgo que respaldó estos préstamos. La preocupación del nuevo gobierno es que una parte de estos recursos públicos no pueda recuperarse. Noveno caso, FOMAC y los maestros. Este punto tiene que ver con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC. Según el Libro de la Verdad, existen 61 hallazgos de la Contraloría con posible incidencia fiscal cercana a 548.000 millones de pesos. El problema, sin embargo, no se queda solamente en una cifra contable. El informe pone el foco sobre los retrasos en el reconocimiento y pago de las prestaciones docentes. Según la información divulgada, existen maestros que habrían esperado incluso hasta 7 años por el pago de su pensión. Además, el propio FOMAC ya había informado durante 2026 sobre otras presuntas irregularidades en pagos de prestaciones y llevó algunos de esos hechos ante la Fiscalía. Décimo caso, la situación fiscal y la deuda pública. Cerramos con un tema que puede parecer mucho más técnico, pero que tiene consecuencias sobre prácticamente todo un gobierno: la deuda pública. El Libro de la Verdad cuestiona decisiones relacionadas con la emisión de los títulos de tesorería, también conocidos como títulos TES, y con las condiciones en las que quedó financiado el Estado. Dentro de estas alertas se menciona la modificación del límite de adjudicación por emisor, que habría pasado del 50% al 100%.
generando cuestionamientos sobre una mayor concentración de esas operaciones. Pero el contexto fiscal todavía es más amplio. Durante la presentación del documento, el presidente de la Espriella alertó sobre un déficit fiscal del 7,8% del PIB para el cierre del año y aseguró que entre enero y el 7 de agosto de 2026 ya se había utilizado el 97% de la capacidad de endeudamiento prevista para el año. ¿Por qué esto importa? En este punto es importante hacer una precisión. No se señala necesariamente una irregularidad, sino una decisión económica que el nuevo gobierno considera cuestionable. En conclusión, el gobierno de Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa cifras, contratos, decisiones administrativas y posibles irregularidades, que ahora deberán pasar por el filtro de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Es decir, este documento no cierra ninguna investigación, sino que por el contrario las abre. Y en cada una de estas situaciones serán las instituciones y eventualmente los jueces los que establecerán las implicaciones fiscales, disciplinarias y, si es el caso, penales correspondientes. Ahora comienza una segunda parte de esta historia. Comprobar qué ocurrió realmente, cuánto dinero público está comprometido, quiénes tomaron las decisiones y sobre todo si existen responsabilidades individuales. Si quiere ampliar la información sobre el libro de la verdad y conocer más noticias como estas, lo invitamos a ingresar a nuestra página web genique.com.